Hola, soy José Miguel. Respecto de qué ingresos las personas físicas no están obligadas a pagar ISR. En otros términos, ¿cuáles son los ingresos exentos de pagar impuesto sobre la renta? El artículo 93 de la ley del ISR hace un listado extenso en diversas fracciones sobre aquellos conceptos que, a pesar de representar un incremento en nuestro patrimonio, por disposición del legislador no están contemplados como afectos al pago del impuesto sobre la renta. No tiene caso que mencione yo en este video el listado completo, haré una relación somera de los mismos, ustedes pueden remitirse al artículo 93 y leer con detenimiento los pormenores de cada una de las fracciones. Por ejemplo, entre otros, el artículo 93 considera como ingresos exentos las indemnizaciones por riesgos de trabajo y de enfermedades hasta cierto monto, las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro hasta cierto monto, es decir, no de manera ilimitada, los percibidos con motivo de reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, siempre que se concedan de manera general conforme a las leyes o contratos de trabajo. Es decir, si es beneficio particular para un empleado y no para la generalidad de los mismos, entonces no aplica la exención. Las prestaciones de seguridad social son ingresos exentos. Los percibidos con motivo de subsidios de incapacidad, becas educacionales, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas, siempre y cuando se otorguen también de manera general a toda la plantilla laboral y no de manera que beneficien solo a unos cuantos empleados. Toda la previsión social es un ingreso exento para los trabajadores. También son ingresos exentos los que provengan de cajas de ahorro establecidas en las empresas, cumpliendo con los requisitos que dice el 93. Las cuotas de seguridad social que pagan los patrones por sus empleados también son ingresos exentos para estos. Las gratificaciones que reciban los empleados de los patrones, siempre y cuando cumplan con los requisitos del 93 y topados hasta cierto número de días. También son ingresos exentos los viáticos que reciben los trabajadores, siempre y cuando demuestren que fueron erogados en beneficio o en servicio del patrón y se cuente con el CFDI, es decir, la factura digital correspondiente. Los derivados de enajenación de casa-habitación. El monto de la exención por vender la casa-habitación está tasado en UDIs, pero aproximadamente son 4,5 millones de pesos. Hay ciertos requisitos adicionales que abordaremos en un video específico de enajenación de casa-habitación, pero en esencia es una exención de la cual podemos gozar cada 3 años y hay que acreditar pues que dicha casa era nuestro hogar. Los ingresos que obtenemos por intereses hasta cierto monto también son exentos. También son exentos los ingresos que se reciban por herencia o legado, no importa que no sea familiar nuestro quien nos dejó la herencia o el legado. Cualquier tipo de ingresos en este sentido está exento sin limitación. Pueden ser pesos o millones de pesos, no hay problema. Los donativos también están exentos, siempre y cuando se reciban entre cónyuges o entre ascendientes o descendientes en línea recta sin limitación de grado. Y los demás donativos, es decir, los que recibimos de hermanos, primos, tíos o desconocidos, tienen una exención, pero está tasada en salarios mínimos o en UMAS, pero no debe andar alrededor de los 100,000 pesos más o menos anuales. Entonces no es una exención significativa. También los premios que se obtengan con motivo de concursos científicos, artísticos o literarios, con ciertas condiciones, también son exentos. Indemnizaciones por daños que no excedan el valor de mercado del bien de que se trate. Si
nos destruyeron nuestro automóvil y a través de una sentencia civil se nos da el beneficio de obtener la indemnización por ese daño, entonces no es un ingreso. Los percibidos por conceptos de alimentos, por concepto de alimentos, es decir, si el papá le da alimentos a los hijos o a la exesposa en términos de la legislación civil, son también ingresos exentos. Los que deriven de enajenación de derechos parcelarios, hay que cumplir ciertos requisitos de acreditar ser ejidatario, etcétera, que sea la primera enajenación de bienes que se desincorporaron de ese régimen social y ya pasaron a propiedad privada. La primera enajenación está exenta, cumpliendo con ciertos requisitos. Los derivados de propiedad intelectual de ciertos derechos de autor también están exentos. Ustedes podrán continuar con la lista, analizarla a detalle, pero lo que me interesa profundizar en este video es que estos ingresos que en principio son exentos se pueden perder si no informamos de la obtención de algunos de ellos en la declaración anual. ¿Cuál es la obligación informativa que se impone en el artículo 93, antepenúltimo párrafo? Nos dice, las exenciones previstas en las fracciones 17ª, es decir, viáticos, 19ª, inciso A, es decir, venta de casa habitación, y 22ª, es decir, herencia o legado, se deben de informar en la declaración anual. Siempre que se trate de personas que en el ejercicio en que se recibieron estos ingresos exentos, ya sea de viáticos, ya sea de venta de casa habitación o de herencia o legado, si en el año en que se recibieron obtuvieron en total 500,000 pesos de ingresos, ya sea por estos ingresos exentos y o ingresos por sueldos, salarios u otro tipo de ingresos, si en total estas personas, ya sea de ingresos grabados o exentos, sumaron más de 500,000, entonces se actualiza la obligación de en su declaración anual informar sobre el monto de viáticos exentos, sobre el monto de casa habitación exenta y sobre herencia o legado que recibieron. Si no se hace esta manifestación en la declaración anual, se pierde la exención. Entonces imagínense, de una casa que yo vendí en 4,5 millones, que en principio no tendría que pagar un peso de impuestos, si soy omiso o si mi contador incurre en el error, porque yo le dije que sí lo hiciera y él no lo hace, de declarar la obtención de este ingreso exento, entonces se convierte en ingreso gravado, pues lo cual resulta sumamente gravoso para el contribuyente. Entonces, siempre que se reciba una herencia, un legado o se venda una casa habitación, es importantísimo hacer la puntualización al contador de que lo informe en la declaración anual. Si no lo hace, la exención se pierde y hay que pagar impuestos sobre la renta, que como habíamos anticipado en un video previo, pudiese llegar a aplicársele una tarifa hasta del 35%. En un video previo explicamos que si los donativos o los premios no se informan cuando son superiores a 600,000 pesos en lo individual o en su conjunto, también se convierten en ingresos. Pero esta consecuencia está prevista en el artículo 91. En el artículo 93 solo se establece, tratándose de viáticos, ingresos por venta de casa habitación y herencia o legado. Nos vemos en un siguiente video.